Muy buenas tardes, esta es una producción para Verde Inversores. Hoy hicimos una encuesta, pedí que votaran cuáles eran las compañías que querían que analizáramos. Las que obtuvieron mayor cantidad de votos son estas 5: Visa, Petrobras, YPF, Mercado Libre y Alibaba. La más votada, y fue una sorpresa para mí, fue Visa, seguida por Petrobras y YPF, casi con la misma cantidad de votos. Un poquito más abajo Mercado Libre y un poquito más abajo Baba. Bien, antes que comencemos, le quiero mostrar, hay varios que me han preguntado sobre cuánto sale la plataforma, contratar, lo demás. Aquellos que quieran hacerlo, de TradingView está en estos momentos con una oferta bastante tentadora. Eh, Le quedan 2 días para poder contratar la oferta. eh, y la oferta consiste en un descuento en el precio regular, y el descuento es efectivo porque durante todo el año está el precio regular, y durante esta semana, que es Black Friday, le hacen el descuento de 30, 40 o 70%. Entre el Plus y el Premium, realmente por la diferencia de $1, le diría que vayan directamente al Premium. Ahora, creo que a la mayoría de ustedes tranquilamente podrían estar con el básico este esencial, que tiene un montón de prestaciones. Cambia nomás en la cantidad de alerta y cosas por el estilo, pero ustedes tranquilamente, siendo para un consumo personal e individual, con este que sale $126, creo que podrían andar requete bien. Está después la versión gratuita como siempre, pero para tener un poco más de prestaciones, por ahí hacer una pequeña inversión de $126 durante 13 meses me parece que es una buena alternativa. Bien, volvamos. Perdón, no quería ver esto. Eh, Otra más, a ver. Muy bien, acá sí. Vamos a tocar primero un temita. Quiero que miren acá. Bueno, acá tenemos el gráfico de muy largo plazo de Visa. ¿Qué es lo que primero podemos ver acá? ¿Sí? Que se encuentra claramente en una tendencia alcista con con correcciones, algunas grandes, pero siempre una tendencia alcista de largo plazo. Este sí es un activo para el mediano y largo plazo. Este sí tiene la característica de aquellos que buscan algunos de comprar y mantener por mucho tiempo. Pero ahora vamos a ver, por ejemplo, Petrobras, en el mismo periodo de tiempo, podemos ver que tiene un comportamiento totalmente diferente. Tenemos una lateralización durante mucho tiempo, una voladura asombrosa entre el 2008, 2007 y 2008, cuando fue la gran crisis, y después una caída casi eterna, así que duró casi 6 años. Y después de esa caída, cuando hizo piso, que llegó casi a los mismos niveles que estaban de cuando salió, empezó a lateralizar, como vemos. Es decir, este no es un activo para el largo plazo. No es un activo para el largo plazo, porque a diferencia de Visa, que vemos una tendencia claramente alcista, el comportamiento es totalmente disímil. Pero vamos a ver YPF cotizando en el ADR, en dólares, ¿sí? También todo el tiempo, vemos que tiene un comportamiento similar. Tal vez, y esto sí son empresas que están muy afectadas, son empresas petroleras, son empresas que están muy afectadas por la política local. Entonces, ¿qué vemos en YPF? Con un rango mucho más amplio, pero una lateralización casi permanente, sí, con voladuras impresionantes. Eh, Desde que varía entre un rango entre los $10 y más o menos los 45, $50. Diría $40. En ese rango es donde la mayor parte del tiempo se ha movido YPF. Entonces, este tampoco es un activo, en general casi ninguno de los papeles de Argentina, pero este tampoco es un activo para el largo plazo. Ahora bien, con todas estas voladuras y caídas, voladura, caída, voladura, da muchas oportunidades de tradearlas, da muchas
oportunidad de hacer una muy buena diferencia, pudiendo saber qué es lo que hacemos. En el caso de Meli, ahora lo vamos a ver, es una compañía con otro comportamiento diferente. Vemos que la compañía durante mucho tiempo, ¿sí?, fue la nada misma, casi no existió, no, su cotización era mínima, no se operaba, no se comerciaba casi, era muy poco volátil y estaba en el sótano. Con el advenimiento de la pandemia, tuvo una voladura asombrosa. Pasada la pandemia, cayó como le pasó a todas las empresas del sector, Alibaba, que es muy parecida, Amazon, Mercado Libre, Baidu, todas las empresas del sector tuvieron más o menos el mismo comportamiento. Ahora, hay dos empresas que se han comportado de manera diferente. Una es Amazon y la otra es Mercado Libre, que desde ese mínimo que lo hizo más o menos a fines de mayo ya del 22, inició un proceso de recuperación muy consistente. Amazon tiene algo menos claro, pero también de una gran subida. ¿Y por qué se da este fenómeno en Amazon y en Mercado Libre? Bueno, porque este periodo de la emergencia provocó la posibilidad de obtener grandes recursos. Esos grandes recursos se volcaron al desarrollo del negocio casi por completo y hoy vemos cómo empieza a dar sus frutos. En el caso de Mercado Libre, en la adquisición de camiones, flotas de aviones, desarrollos de centro de distribución, mejora eh, en los correos, eh, y el desarrollo de nuevos productos, como por ejemplo, ¿sí?, Mercado Pago, como por ejemplo la cotización, la comercialización de Bitcoin en Brasil, por ejemplo, que está siendo evaluado ese sistema. Bueno, esos nuevos negocios, en el caso de Amazon, eh, el almacenamiento de información, la parte digital, bueno, son negocios complementarios que aportan la masa del dinero. Pero tenemos a Baba, que es exactamente del mismo sector, pero que tiene un comportamiento distinto al de Mercado Libre y al de Amazon. ¿Y por qué se da esto? ¿A qué es lo que vemos? Si una lateralización, una voladura que coincide siempre en el mismo periodo y después una caída muy fuerte. ¿Le está yendo mal a Baba? No le está yendo mal. Es una de las empresas que más plata gana. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En Alibaba hubo una intervención muy grande del Partido Comunista en la empresa. Eh, Cuando estaba en pleno apogeo, detuvieron a su presidente, lo pusieron preso, lo tuvieron incomunicado durante varios meses, luego lo sacaron, lo mostraron un poquito, le hicieron producir un discurso, lo obligaron, y después desapareció nuevamente. A continuación, la compañía fue dividida en 6 grandes empresas y todas estas intervenciones del Estado en las compañías provoca que el mercado se asuste, que los inversores se asusten y decidan salir. A todo esto, si le sumamos la geopolítica y la guerra en un principio comercial por Trump, después distintos castigos arancelarios por parte de la administración Biden hacia China, impedimento de obtener determinados productos como los chips. Bueno, son todas situaciones que afectan y mucho a las empresas, sobre todo a las empresas de países emergentes, como es el caso de China. Por más que sea una potencia, China no deja de ser un país emergente. Bien, ahora sí, vamos a un análisis un poquito más detallado e intensivo de estas acciones que ustedes pidieron. Acá que tenemos, ¿sí?, en una visión semanal, vemos el activo, vemos a Visa cómo ha subido de manera consistente, con correcciones, ¿sí?, pero vuelve a subir. Si bajamos a una visión diaria y hacemos una
ampliación, ¿sí? Hacemos una ampliación, tenemos que acá estaba cayendo, esto se dio durante el 23, acá la pudimos operar muy lindo como la operamos. Bueno, acá no la saqué. Pudimos acá hacer varias operaciones de compra-venta aprovechando este pseudo canal, no es un canal, pero llamémoslo así, para que ustedes me entiendan, donde hacía máximos, mínimos, máximo, mínimo, máximo, mínimos, y nosotros podíamos tradearla y hacer una muy buena diferencia. Hizo el mínimo, salió, ¿sí? Volvió a caer y a partir de ahí salió consistentemente. Como yo les mostré recién, tiramos un Fibonacci desde el mínimo al máximo y acá podemos ver una zona de alta probabilidad de retroceso que tenemos en los 0.382 de Fibonacci, que está en los $292. Entonces, esta es una zona en la cual el activo podría volver a retroceder. ¿Qué es lo otro que vemos? Acá tenemos un indicador que nos está señalando, esta línea roja es el punto de control, ¿sí? Y esto lo que marca es el volumen transado de la cotización de la acción. Acá lo tenemos por días y acá lo tenemos por rango de precio. Es decir, a este precio tenemos esta cantidad de operaciones que hicieron. A este precio tenemos esta cantidad de operaciones. Como vemos, esta zona es la más transada y es donde se han registrado la mayor cantidad de operaciones. Eso nos indica que esa es una zona de congestión. En esa zona donde más se comercializa la empresa. También habíamos tirado un retroceso de Fibonacci anterior, desde este mínimo a este máximo y a este mínimo. Este retroceso de Fibonacci nos tiró distintas zonas en las cuales el precio podía llegar a proyectarse en el largo plazo, mediano plazo. En base a ello, establecimos un objetivo. eh, Conjuntamente de ello, hicimos una zona temporal de Fibonacci desde este mínimo y ahí llegamos hasta este máximo después y ahí logramos localizar temporalmente la zona probable de objetivo, ¿no? Lo establecimos en la zona más probable entre el 0,5 y el 0,618 de Fibonacci. De esa manera podemos establecer zonas probables a las cuales podría llegar a concurrir el precio. Bueno, establecimos el objetivo, llegó anticipadamente, coincidió con la voladura de los beneficios, de la presentación del balance, que el precio se voló. Otro tema, tenemos que Visa, ¿sí? Paga dividir, se hace ex-dividend day, o sea, los primeros días de febrero, a mediados de mayo, principio de agosto, y la última fue ahora hace poquito, el martes 12 de noviembre. Ese es el día que se hace Activity Day y el pago se lleva a cabo más o menos 15 días después en Estados Unidos, y acá en Argentina, como siempre les cuento, llega una semana o 10 días posteriores a esta fecha indicada para el pago en Estados Unidos. Vamos a acercarnos un poquitito más, a hacer un análisis un poquito más detallado. ¿Qué es lo que podemos ver? Primero, después de la voladura, vemos velas que son chiquititas. Estas velas chiquititas, aunque tienen una tendencia alcista, no vemos velas de gran tamaño como esta. Eso es un buen indicador. Es un buen indicador
¿sí? Lo otro que podemos ver es, esto no es tan bueno, que el volumen per se no es tan bueno, ¿sí? Está por debajo del promedio. Esta rayita que viene por acá es el promedio del volumen de las últimas ruedas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que sacando esta vela de acá, el resto de los días casi siempre estuvo por debajo del volumen. Y esto parecería, y en el mercado se entiende, que es malo, porque no tiene suficiente volumen para seguir subiendo, todo lo otro. Y entonces, ¿cómo explicamos que ha subido? Bueno, no es siempre así. Muchas veces, cuando los grandes gestores de los fondos de inversión quieren hacer subir un activo y no quieren que el mercado se introduzca ese activo, lo hacen con poco volumen, de a poquito, con velas, con pequeñas compras. Y van tirando, van tirando, van tirando malas noticias. Cuestión de que ustedes se asusten, salgan y ellos puedan ir adquiriendo lo que necesitan. Después de una voladura como esta, ahí sí empieza un proceso de inverso. Estuvieron acá en un proceso de acumulación, participación pública, y acá podríamos estar en presencia de un proceso de distribución de activos. Entonces empiezan a vender de a poquito. Acá podemos ver cómo desde julio en adelante hubo compras. Primero hubo ventas importantes, después compras muy importantes, y ahora estamos en compras mínimas. Si lo achicamos, vemos cómo coincide este periodo donde los institucionales, los grandes inversores empezaron a vender con la caída importante que tuvo el activo. Y después, cuando empezaron a comprar, cómo hacen subir de a poco el precio de la acción. El RSI, yo lo uso diferente a lo que lo usan la mayoría de los inversores. La mayoría de los inversores lo utilizan como para ver cuando el precio está caro, el precio está barato, cuando da señal de compra, venta. Este es un indicador que no sirve para eso, fue diseñado para un activo específico, para un momento específico del mercado, para una época específica. Usarlo de esa manera es cometer un error. ¿Cómo lo uso yo? Lo uso para ver y entender qué es lo que está mirando la mayoría de los inversores, ya que este es el indicador más usado por todos los inversores. Yo acá puedo ver qué es lo que la masa de los inversores están viendo y se están imaginando. Y pues yo puedo actuar en consecuencia. Y normalmente actúo en sentido contrario. Cuando todos compran, yo les vendo. Y cuando todos venden, yo les compro. Y puedo determinar parcialmente esos momentos con este indicador. Nosotros acá lo usamos totalmente distinto, ¿sí? Con una función totalmente distinta a la que la usa la mayoría. Acá no me da señal de venta y yo estoy obligado a salir a vender. No, no es así. No es así como lo uso yo. Bien, sigamos. En el caso de Visa, la veo bien, la veo sólida, puede seguir subiendo, pero tenemos que ser precavidos. Tiene una probabilidad muy alta, superior al 60%, de que el activo venga a buscar la zona objetivo y como mínimo la media móvil de 20 sesiones. Y tenemos, ¿sí?, un 38% de probabilidad que se dirija hacia la línea amarilla a los $292. Bien, entonces la mantenemos. No está para comprar en este momento, no es un activo que esté a precio de comprar, está caro. Sí está para mantener, sí está para aguantarla, sí está para ir cobrando los dividendos. Si empezara a corregir, empezar a caer, daremos la señal de salida y la volveremos a comprar más abajo en un futuro. No nos tenemos que casar con ningún
activo. Pero vos dijiste hoy que este era un activo, Gus, para el largo plazo. Sí, para aquel que no tiene tiempo, no sabe o no quiere estar pendiente del mercado. Entonces, compran cuando se producen las caídas y después las mantienen. Ahora, no es nuestro caso, nosotros queremos sacarle un provecho mayor a los movimientos que produce el mercado, a las variaciones que produce el mercado, a la volatilidad, no sería, que produce el mercado. Bien, cambiemos. Sigamos. PBR. Vamos a ocultar, así le podemos ver primero bien. ¿Sí? PBR, se la muestro en semanal primero. Vamos a. Acá vemos lo que habíamos visto originalmente, acá lo podemos ver más claramente. ¿Sí? Se mantiene en un rango entre los $8 y los aproximadamente $17. Un rango muy amplio, pero con grandes variaciones y que da oportunidades muy interesantes. Acá estamos viendo en visión semanal, es decir, que cada una de estas velitas que tenemos acá adentro, cada una representa una semana. Pasamos a una visión diaria y podemos ver los movimientos más claramente. Entonces vemos una subida importante que se dio desde finales del 2022, comienzo del 23, hasta febrero de 2024, marzo. Y después de ahí tuvo una caída muy significativa. Vamos a poner una caída muy significativa, ¿sí? Producto de este balance, que le soy sincero, mira, la estimación era 1,10, ¿sí? Y lo que dio fue 96 centavos de ganancias por acción. El beneficio fue, ¿sí?, un 15% menor a lo que el mercado esperaba, pero no a lo que había informado la empresa. La empresa había informado que esperaba una ganancia de 93 centavos y su ganancia fue superior. Entonces, una cosa es lo que el mercado quiere, lo que el mercado se imagina, el mercado espera. En cuanto a las ventas, los ingresos fueron superiores, fueron apenas un 1%. Entonces, no fue malo el balance. El balance estaba dentro de lo que la compañía había dicho, pero el mercado es histérico, no le gustó y se produjo una caída impresionante desde y ahí hasta ahí de casi un 20% en una semana. Esa caída, que yo la consideraba no justificada por el balance, no dio oportunidad de ingreso, hicimos un ingreso en esta zona. Luego volvió a subir, acá más que nada impactó la subida del precio del petróleo y después volvió a caer por noticias, por los pagos de dividendos. Las noticias acá básicamente también es de índole políticas. Salió el presidente Lula a decir que la empresa estaba distribuyendo muchos dividendos, que consideraba que tenía que repartir menos dividendos y pasar a invertir más en la producción, extracción, explotación de petróleo y una serie de intervenciones, como estábamos hablando anteriormente en China, ahora en Brasil y en las empresas brasileñas. Entonces, introduciendo la política al manejo de la compañía. Eso, como dijimos anteriormente, al mercado no le gusta, entonces el mercado castiga. Dicen, mejor de acá nos vamos y buscamos otro activo que no sea intervenido por el gobierno. Bueno, acá le quiero mostrar bueno, acá yo tracé una raya de este mínimo con este otro mínimo y la proyectamos. Y esta raya, yo le puse ahí, cada vez que se acerca esta raya, realizamos compras. Entonces, esto es un parámetro para que tengamos en cuenta. Vamos a ampliar ahí. Entonces les decía, cayó, hicimos una primera compra, vimos después esta zona que yo marqué acá en rojo, que es una zona que se ha desenvuelto como soporte y resistencia, y muchas veces acá soporte, acá la quebró pero la volvió a recuperar,
acá también la quebró y la volvió a recuperar, soporte, y anteriormente fue resistencia, resistencia. Entonces es una zona muy interesante. Es una zona que la compañía o el precio del activo lo ha reconocido. Vamos a ampliar un poquito más. Así podemos ver algunos aspectos que quiero mostrar. Acá tenemos este indicador, como yo les decía antes, que marca las zonas más operadas en cada uno de sus precios del activo. Entonces vemos que en este periodo de tiempo, en el año 2024, los $15 son la zona donde mayor cantidad de operaciones se registraron. Ese es como un punto intermedio. Ha tenido precios mayores, precios menores, pero digamos la zona intermedia que se reconoce para este activo son los $15. Teniendo esto, yo he trazado una raya acá amarilla, y debajo de esta raya amarilla, que coincide con otras señales y con otros indicadores que después se lo voy a mostrar, cada vez que se aproxima esa raya amarilla, pum, hacemos una comprita. Estamos nosotros en un proceso de acumulación. Estamos acumulando PBR, estamos acumulando también Vale. Son empresas brasileras que están siendo castigadas por la política estatal del actual gobierno y porque el dólar está caro. Entonces, cuando el dólar está caro, los commodities, petróleo, granos, minerales, se desvalorizan con respecto al dólar. Entonces, actualmente tenemos las materias primas desvalorizadas. Actualmente, desde hace unos meses, la Reserva Federal ha empezado a reducir la tasa de interés. Esa reducción de la tasa de interés implica que a medida que se vaya reduciendo esa tasa de interés, la fortaleza del dólar se irá debilitando de a poquito. Y a medida que esa fortaleza del dólar, que ahora está fuertísimo, está en el tope, el real está totalmente desvalorizado, está en mínimos. Entonces, pero a medida que el dólar se vaya debilitando, el real brasilero y otras monedas de los países emergentes y muy dependientes como Argentina, como Brasil, de las materias primas, podrán fortalecerse. El peso, nosotros estamos muy caros, extremadamente caros, con respecto al resto de las monedas de Latinoamérica, y estamos caros hasta con respecto al dólar. Pero bueno, dejémoslo la parte en pesos. Entonces, las materias primas van a recuperar. Entonces, tenemos por un lado que las materias primas están muy baratas y van a subir de precio. Por el otro, tenemos una zona donde vemos que el precio la toca y rebota. Entonces, en esas zonas son buenas zonas para ir acumulando. Vamos a ir acumulando, y encima tenemos que Petrobras tiene una política de dividendo muy interesante. Vemos que aproximadamente va a distribuir alrededor, viene distribuyendo y va a seguir distribuyendo alrededor de entre un 16 y un 20% de las ganancias en dividendos en la rentabilidad por dividendo, ¿no es cierto? Entonces, acá este es un periodo excepcional, no debemos tenerlo en cuenta. Yo diría que tampoco, porque acá tenemos que el ratio de reparto de dividendos superó el 178%, eso es insostenible a lo largo del tiempo y es una descapitalización de la empresa. Y acá el 113%. Acá claramente la empresa repartió la mayoría de sus ganancias, un montón de dinero que tenía en caja, sabiendo que lo que se le venía con respecto a la política que iba a instaurar Lula. ¿Qué es lo que vemos? 2024, miren todos los pagos de dividendos que acá comenzó en abril, ¿sí? El 26 de abril, después pasamos al 3 de mayo, y acá ¿qué vemos? ¿Sí? Ustedes verán que están como repetidos. Eso es porque distribuye un dividendo que está programado y un dividendo especial, adicional. Entonces teníamos abril, mayo,
junio 3 y actualmente está agosto, también 3 y ahora 3 diciembre. Entonces, estando en este activo, vamos a cobrar, que ya está comprometido, 53 centavos, casi 23 centavos y 23 centavos de dólar. Es decir, en diciembre, acá más o menos son 50 centavos y 50 centavos, un dólar. Está 15, entonces vamos a estar recibiendo únicamente en diciembre más o menos un 9% del valor de la empresa, un 8% más o menos. Es alto. Si juntamos todo el otro dividendo que hemos ido a recibir, estamos un poco arribita de lo que es el 20%. Entonces, tiene una política de dividendo muy interesante. Acá yo le marqué una zona, puse un 15%, ¿sí? Esto lo hice del día que yo lo expliqué, no, y coincide con el promedio de compra que tenemos. Entonces, con este promedio de compra que tengo yo, ¿sí? Yo, teniendo en cuenta los dividendos, establecí que mi margen de seguridad para la empresa es que podría tranquilamente caer hasta cerca de los 11,60 y yo todavía no perder teniendo el precio promedio de compra. ¿Por qué? Porque he ido recibiendo distintos dividendos hasta este momento que me permiten tener un margen de seguridad del 15%. A medida que vayamos recibiendo más dividendos, este margen de seguridad se irá incrementando. Tendrá que ir siendo cada vez más grande y cada vez va a ser más difícil. Hasta que llegue un punto en que tengamos las acciones gratis. Y ahí eso es lo que buscamos, tener muchas acciones gratis. Actualmente, en el último tiempo, vemos como en los últimos 3 días se ha apoyado en esta zona que habíamos marcado anteriormente, salió al alza, frenó con esta directriz alcista que habíamos marcado, que le demostré que venía desde ya muy lejos, y coincidentemente, miren lo que es la coincidencia, con la media móvil de 200 sesiones. Esto sumado a otros indicadores constituye un clúster, un lugar donde eh, confluyen varias señales. Entonces, este punto de corto plazo es una resistencia importante. Viene, posiblemente llega acá, si cae un poquitito, se va a apoyar seguramente con la media móvil de 50 o la de 20 y debería salir nuevamente al alza, en búsqueda primero de la de 200 y después de la directriz alcista. Vamos a ver qué es lo que hace. Si volviera a caer y se aproximara nuevamente a la línea amarilla, ¿qué vamos a hacer? Una nueva compra, porque estamos en un proceso de acumulación. Entonces, cada vez que se aproxima ahí, encaja, le metemos una comprita más. Bueno, pasamos. YPF, vamos a ir un poquito más rápido y con menos detalles ahora. YPF, como ustedes verán, tengo acá dos YPF. YPF, el ADR, que cotiza en Estados Unidos, e YPF, la cotización en pesos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos, en una de nuestras estrategias, estamos utilizando YPF con opciones financieras. Entonces, primero vamos a estudiar un poquito el ADR, que es lo que está haciendo, y después vamos a analizar un poquito la cotización del peso, del activo en pesos. A ver. Acá teníamos una zona de resistencias que después se transformó en soportes, muy interesante. Hizo un cajoncito que después lo duplicó. Este es una técnica que yo ya se la expliqué en el pasado, la de los cajones. Se replican y tienden a, donde se ha quebrado y más o menos a las 2/3 partes de ese cajón, romper en el sentido que se estaba dirigiendo, o al alza o a la baja. En este caso era al alza, entonces debería romper al alza. Y se dio en ese sentido. Establecimos una nueva zona de soporte y resistencia que actuó. Acá tenemos el activo también, una directriz alcista de larga data. Bueno, vamos a ampliar un poquito más. ¿Qué es lo que quiero ver?
veníamos con una lateralización que fue de casi 7 meses y de golpe tenemos una bola dura. Muy interesantes. Superó esta directriz alcista, la superó y ahora seguramente la vuelva a testear. Veremos qué es lo que hace, si la perfora y va en búsqueda de la media móvil de 20 o la reconoce y rebota. En estos momentos, en mi opinión, está cara. El balance fue muy positivo. Un 10% más de casi 10,5% más de ingreso y acá dice un 300% más de ganancia. Esto está dado básicamente porque está medido en pesos y impacta también la devaluación del peso que se hubo en esos periodos. No, de todas formas, la empresa ganó mucha plata. Esta alcista está un poco cara. Acá tenemos el POC, que lo estoy marcando, cuál es la zona de mayor operación, se nota claramente, Bien, ¿qué es lo que a nosotros de activo que nos interesa? Nos interesa en pesos porque estamos operando un call. El call lo compramos el 4 de abril, creo que por acá, 4 de abril, perdón, 4 de noviembre, acá, ¿sí? Después que superó la media móvil, lo confirmó, superó con esta vela el 1 de noviembre, que fue viernes, el lunes se voló y a media rueda, cuando vi una clara tendencia al alza, les propuse comprar los call de IPF. Nos salió extremadamente bien, estábamos con una ganancia superior al 500%, eh, con el call que hemos elegido. Habíamos trazado la zona objetivo, como les mostré anteriormente, pero el precio se voló muy, muy, muy rápido y llegó antes de lo que yo había previsto a esa zona de máximo. Llegó y se frenó. Y actualmente se encuentra, ¿sí?, en ese mismo rango, lateralizando. ¿Qué es lo que va a hacer los próximos días? Creo que va a lateralizar un poquito más y podríamos verla subir un poquito más. En el día de mañana, mañana viernes o el lunes, vamos a estar haciendo la segunda etapa de la estrategia de la opción financiera, la estrategia complementaria. Entonces nosotros ya compramos el call, ganancias muy buenas, vamos a consolidar la ganancia, vamos a ejercer el call y vamos a realizar un lanzamiento cubierto y después probablemente vendamos un put también, de acuerdo a cómo evolucione el precio. Estas son más o menos las etapa 2 y la etapa 3 que tenemos prevista en esta estrategia con, con nuestras opciones financieras. Interesante, no está para comprar, ya acá sí era zona de compra, en esta zona que está acá, que está marcada, todo dentro de esta zona es zona de compra. ¿Va a volver a eso? En pesos no lo creo, porque acá está impacta la inflación, que juega a favor nuestro si tenemos el call comprado. Le queda de vigencia el call hasta el tercer viernes, o jueves, mejor dicho, hasta el tercer jueves de diciembre. Es decir, que más o menos ya por el 18, 19, no recuerdo bien, estaría vigente nuestro. Entonces ahora, ya que le queda la última etapita, son 3 semanas más o menos, ahí nosotros vamos a hacer el lanzamiento cubierto. Me está gustando, hay una base que es de 52.000, la prima chica, pero si el activo nos da brinda una buena alternativa de ganancias, si el activo se sube y se vuela, bueno, podemos meter algo así como un 18% más o menos acá que lo hagamos hasta los 52, más o menos ahí. ¿Cuánto nos da? 18%. ¿sí? Si a eso le sumamos la prima, estaríamos en pocos días, 20 días, sacando un 20% de ganancia. 20%, teniendo una inflación teórica del 3%, estamos más o menos sacándole una diferencia de 7-1. Entonces creo que también es muy buena. Y eso se sumaría a la ganancia que ya tenemos acumulada en este activo. Seguimos. Vamos con Meli. Vamos a achicar un poquito.
Vamos a ver la emisión semanal primero. Meli, ¿qué le quiero ver acá? ¿Sí? Un proceso de correcciones, subida clara. Un doble techo, ruptura, caída. Pocas veces, pocas veces eh, se ven las figuras y se cumplen. Esta es una de ellas. Todo el mundo me dice, ahí veo una hombro, cabeza a hombro, ahí veo un triángulo, veo esto, lo otro, una taza. La mayoría, todas las veces que ustedes ven, por lo general, una figura, esa figura no lo es. Para que la figura lo sea, tiene que cumplir una serie de parámetros. Pero el más importante de todo tiene que ir primero en proporción al movimiento que está haciendo. Entonces, yo no puedo hacer, como algunos me decían, un mástil banderín cuando el banderín es 6-7 veces más largo que el mástil. No. No puedo hacer un hombro, cabeza a hombro eh, en mínimos o invertido en máximo. Entonces, no da. Tiene que ser de acuerdo a los parámetros que explican esa figura. Bueno, acá se dio, se cumplió, llegó hasta los valores que habíamos, vamos a sacar esto, hasta los valores que habíamos estipulado. Eh, cayó, cayó un poquitito más porque lo que se establece es el mínimo. No implica que después no siga o para arriba o para abajo dependiendo hacia dónde sea la dirección. Bueno, sigue un poquito más. De ahí nosotros trazamos esta directriz alcista con el mínimo y otro mínimo que me interesó. Marcamos una zona de soportes. Establecimos un objetivo de mediano plazo. Objetivo que de a poquito, con subida y caída, lo que yo llamo la montaña rusa invertida, llegó. Acá habíamos trazado dos objetivos, un primero y un segundo objetivo, en un mismo rango de precio. Entonces este fue el primer objetivo y este el segundo objetivo. Pensábamos que iba a llegar más o menos y llegó bastante bien en tiempo. Después dijimos que iba a haber una lateralización. Yo pensaba que iba a ir un poquito más arriba y volver a la búsqueda de la media móvil de 20 sesiones y introducirse nuevamente en el objetivo. No subió tanto y sí lateralizó. Si lo vemos en diario se ve un poquito, vamos a un poquito más claro, subió acá, frenó la subida, yo pensé que iba a subir un poquito más y después caer. Y lateralizó, cayó un poquito, subió y se mantuvo en rango. Y llegó a introducirse hoy nuevamente a la zona objetivo. ¿Qué veo de Meli? ¿Qué me parece? Me parece que tiene todavía para lateralizar unos cuantos días más. No está barata, no está para entrar en estos momentos. Si cayera a la zona de los 1700, podríamos analizar para hacer, por el momento, mirarlo de afuera. Aquellos que estén comprados pueden mantener. Si pueden mantener, hay que fijar un stop loss. Ahora después le voy a pasar un stop loss para que ustedes tengan presente. Yo me gusta la base de la zona objetivo que hemos trazado, que coincide aparte con la media móvil de 20, con lo cual los 1980 podría ser un lindo stop loss. Perfora eso, lo quiebra a la baja, si te he visto no me acuerdo, y vendemos y pasamos a otra cosa y la esperamos más abajo, si es que cae. Si no, siempre aparecen oportunidades. Como con Baba, con visión semanal. Bueno, lo que le mencionaba hoy, voladura, con la pandemia, caída abrupta post pandemia, lateralización y manejándose dentro de un rango de precio entre los 120 y
los 65 más o menos. En ese rango de precio ha permitido hacer unas buenas operaciones. Si vamos a la visión diaria, ¿sí? En los últimos días, que lo que vemos una gran voladura hacia la VWAP, que está acá arriba, la tocó, frenó y volvió a caer. Perforó la media móvil de 20, perforó la zona de resistencia que tenía acá fijada. Ahí vendimos el 50%, perdón, el 30% de los activos, y deberíamos en realidad haber vendido el 50%. Pero yo pensé que podía llegar a rebotar al alza. Con lo cual, la compra que habíamos hecho acá y acá, estamos ganadores. Parte la vendimos acá, un 30%. Llegó a la media móvil de 200 sesiones y ahora empezó, si lo vemos más detenidamente, un pequeño rebote apoyada en la media móvil de 20 sesiones. De 200 sesiones. ¿Qué esperamos para los próximos días? Espero que como mínimo vaya en búsqueda de la media móvil de 20 sesiones. No le falta mucho, creo que es un 3%, me parece. Veamos. Un 5%. ¿Sí? Hasta la media móvil de 50. Tenemos un interesante casi 14%, 13 con algo. Y hacia la zona que teníamos planteada ahí arriba, que es un soporte y una resistencia a su vez, tenemos un 15%. Así que calculo que en los próximos días podría llegar a subir hacia ese 15%. Tenemos acá una zona donde hay muy poco volumen, con lo cual esta zona que está acá debería atravesarla sin inconveniente e ir en búsqueda de este valor o este valor. Entonces, como yo le puse hoy, podemos acá comprar una fichita. No tenemos todas las señales que nos gustan, ¿sí? Hemos acumulado acá 2 señales. Nuestra estrategia, nosotros buscamos tener como mínimo 3 señales, pero nosotros que estamos pendiente del mercado, que estamos haciendo un seguimiento, podemos con las 2 señales meter una nueva fichita y aprovechar esta caída. Ya que de largo plazo está bajista y tiene un potencial de recuperación importante, potencial, lo que no implica que se dé, y más si tenemos en cuenta la política a futuro que dice Trump que va a introducir, que va a afectar seriamente el comercio, o debería afectar seriamente el comercio entre China y Estados Unidos, y verse afectadas las principales compañías chinas, sobre todo las que de comercio como es esta, porque van a subir barreras y demás. Bueno, esto es todo. Si tienen preguntas, déjenmela en los comentarios. En los comentarios de el video en YouTube. Bueno, abrazo grande para todos. Buenas inversiones.